Bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo, nada menos que ya la 63 edición del Trofeo Virgen del Carmen de Cox. Recordamos, organización a cargo del Club Ciclista Callosino, en esta ya decana prueba en la Comunidad Valenciana. Recordemos que a pesar de que no se haya podido celebrar en los años 2010 y 2011, esta vez para categoría social, prácticamente a partir de junior hasta Máster 60, todo ese abanico de categorías. Tomamos la salida aquí en Cox a las 5 de la tarde de esta calurosa tarde del 17 de julio y recordamos un recorrido calcado al de las últimas ediciones, con esas 5 vueltas para totalizar aproximadamente los 89 kilómetros. Así que tarde calurosa. Ahí hemos visto imágenes previas, salida neutralizada, buscando esa carretera de San Isidro, momento en el que se da la salida oficial, kilómetro cero. Y como vemos de salida, ese primer amago de escapada, ahí a cargo, como vemos, un hombre del Wolfbike Metal Loop como Abel García, y el corredor élite del Club Ciclista Puente Tocinos, Jesús Franco. Primer intento, nada más darse la salida. Y ahí recordamos, recorrido completamente llano. Ahí, como vamos a ver ahora un poquito más adelante en el mapa, ahí esa carretera de San Isidro, buscando el barrio de San José, circunvalación de Callosa para volver a entrar en Cox, Granja. Y como decíamos, esas 5 vueltas. Y eso sí, el protagonista que suele ser aquí el viento, esta vez ha sido un poquito más flojito de lo que pensábamos. Ahí proveniente, por ejemplo ahora, proveniente de cara, un poquito de nuestra derecha. Ahí cuando hemos visto a Pedro José López, el corredor del Gandía Renault, y Luis de Besa, el corredor élite del Wolfbike Metal Loop, incorporarse al dúo de Franco y de Abel García. Aquí llegando al barrio de la Santísima Trinidad, cuando vemos el pelotón prácticamente encima. Ahí, por lo tanto, escapada, intento de escapada neutralizada. Y de momento pelotón compacto. Esas 129 unidades que tomaban la salida. No estaba mal, excelente participación. Ahí recordamos que hasta el año, habíamos dicho anteriormente que hasta el año 2008 se había celebrado para la categoría élite, y en los años 2011, 12 y 13 y 14 se había celebrado para la categoría Máster. Ahí, y gracias a abrir el abanico de esa autorización de pruebas sociales en verano, ahí podemos contar con una excelente participación. Ahí nos gustaría que en un futuro próximo volver a ver este Trofeo Virgen del Carmen para la categoría élite sub-23. Ahí vemos en la parte delantera 4 unidades. Aquí cuando hemos pasado ya el barrio Santísima Trinidad, buscando las calles de San Isidro, ahí con Santiago Juan, Eusebio Pascual, Juan José Moya y el corredor del Gandía Renault, José Pardo. Ahí vemos ese colchón de metros. Ahí en este pequeño giro a la izquierda. El aire ahora un poquito a favor. Ahora habría que buscar el cruce de 90 grados, como lo vamos a hacer ahora mismo. Recordamos, nos encontramos en esta primera vuelta de 5. Ahí cerrando Juan José Moya, el cuarteto. También recordando, aquí justamente al lado se había celebrado también el pasado 25 de abril en Granja de Rocamora, ahí justo pegadito a Cox, ese trofeo Santísima Cruz. Recordamos allí vencedor Inocencio Serra, el corredor del Gandía, por delante de su compañero de equipo Mario García. Ahí tercero sería Teófilo Jiménez, el corredor del Ciclos Teo.
un recorrido muy similar al que tenemos hoy aquí a cargo del Club Ciclista Callosino. Tenemos remontando este puente del AVE, ahí cuando hayamos salido de San Isidro, esta bonita imagen aquí con estas 129 unidades del pelotón prácticamente en su totalidad en esta primera vuelta, ahí con la Sierra de Crevillente de fondo, ahí bonita imagen, y el cuarteto ahí cerrándolo Juan José Moya, ahí encarando esta pequeña bajada. Dirección a Los Dolores. Y después de nuevo ese giro a la derecha buscando el barrio de San José de Callosa de Segura. Ahí adelantamos la secuencia. Y recordando que estamos ya en época de campeonatos autonómicos. Ahí vamos a recordar un poquito los campeones autonómicos de este año, por ejemplo en categoría cadete. Ahí nos acordamos de Eugenio Sánchez, el corredor del restaurante Zafiro, que se impuso en Ontinyent. Recordamos el pasado 6 de junio Sebastián Mora en categoría élite en Benicarló, y en sub-23 Marcos Altur, y en juniors en Giria el corredor Álvaro Murcia del STEC. Aquí cuando ya estamos entrando en el nuevo barrio de San José, tenemos imágenes del pelotón. Recordamos, tenemos el cuarteto por delante, hay aproximadamente unos 35-40 segundos por delante, ahí con este rápido ritmo. Ahí vemos el propio Carlos Enrique Torres, hay hombres del Gandía, ahí vemos a Serra, hombres del Nutri Fitness. Ahí vemos a José Manuel Díaz, el vencedor de las dos últimas ediciones de este trofeo Virgen del Carmen. Así que una prueba que se le da muy bien al corredor ilicitano. Ahí también vemos a Carlos Enrique Torres. Ahí llegando José Manuel Díaz a su rueda. Y el calor aquí rondando los 32-33 grados, tal vez a lo mejor un poquito más. Con el aire un poquito, con el viento un poquito a favor. Y vemos un pequeño corte. Ahí se quedan 3 unidades por delante. Hombres del Encacón. Ahí continuamos viendo imágenes del cabeza de pelotón, rapidísimo ritmo, aquí rondando los 50 km por hora, merced a ese el escaso viento a favor con el que contaban los corredores. Recordamos de nuevo, hay carrera de categoría social. Aquí también formaban parte de la salida los hombres del Wolf Bike, Metal Loop. Ahí como vemos también Jiménez Ganga, corredores juniors del Jiménez Ganga. Keith Mobile, Hidropresión, Gandía Terra y Mar, o sea, un amplio elenco de equipos. Y para nada, carreras desde luego que no son aburridas. Recordamos, estamos ante carreras cortas, ahí por encima de hora y media de duración. Y como veremos a lo largo de este vídeo, esos numerosos cambios que nos ofrece la categoría, merced a esos ritmos vertiginosos. Hay hombres del Nutri Fitness.
Ahí seguimos viendo imágenes de la cabeza de pelotón. Recordamos por delante estas 4 unidades: Santiago Juan, Eusebio Pascual, Juan José Moya y José Pardo. Ahí contando esos 35 segundos. Aquí en los rótulos, ahí a nuestra derecha, un poquito hemos querido incrustar los datos GPS desde la cámara. Ahí, tal vez con algunos pocos segundos de retardo. Ahí vemos la distancia, ya acercándonos a la primera, para cerrar esta primera de las vueltas. Y como vemos, recorrido completamente llano. Vemos la altitud que apenas baila entre los 16 y los 26 metros de altitud entre vuelta y vuelta. Vemos el tiempo de esta primera vuelta, ahora ya algo por encima de los 21 minutos. Ahí pasando por debajo de lo que va a ser el tren de alta velocidad entre Murcia y Alicante. Ahí vemos con ese dorsal 118 Alarcón. Ahí Borja Salinas, el corredor junior del Jiménez Ganga. Ahí nos parece con el dorsal 8 Miguel Ángel Zaragoza. En efecto, ahí el corredor del bike. Ahí al fondo, como vemos, ya acercándonos a la cabeza de carrera. Ahí lo marcamos con el dedo. Ahí Cox, que se queda a nuestra izquierda. Adelantamos la moto, nos vamos al cuarteto de cabeza. Ahí de nuevo a la rueda de Juan José Moya. Recordamos, en el último giro, después de completar las 5 vueltas, había que hacer ese giro a la izquierda para encarar la meta después de esta rotonda. Ahora lo veremos. Vemos algo enrevesado, el final de entrada aquí a Cox. Y aquí justamente en el último giro, después de completar las 5 vueltas, habría que girar a la izquierda. De momento los corredores completando esta primera vuelta. Hay algo por encima de los 22 kilómetros. Perdón, un poquito menos, 17 kilómetros. Ahí vemos ese pequeño arreón de Eusebio Pascual, de José Pardo. Ahí de nuevo giro a la derecha. Ahí abandonábamos la calle principal. Ahí vemos las primeras unidades del pelotón acercándose al cuarteto de cabeza. Y recordamos en el calendario, hoy mismo, a la hora de elaborar este vídeo, recordamos, se celebraba este 18 de julio el primer Gran Premio Juan José de Los Ángeles en Valencia, también para la categoría social. Y ahí un poquito, adentrándonos un poquito en el calendario alicantino, ahí mencionar, como no, las siguientes pruebas de la Copa Alicante. Recordamos en Cocentaina, ese 44 Trofeo San Hipólito, el próximo sábado 25 de julio, también el 28 de julio, otra puntuable de la Copa Alicante en Almoradí, en ese 19 Trofeo Ciclista Feria de Fiestas de Almoradí. Ahí tenemos situación de carrera, se nos descuelga Eusebio Pascual del cuarteto. Aquí, por lo tanto, se nos queda con unos metros Moya, Santiago Juan y José Pardo. El corredor del Gandía Renault, ahí imprimiendo un rápido ritmo, aquí rondando los 40 kilómetros por hora. Recordamos aquí con el viento un poquito de cara. Ahí vemos las primeras unidades del pelotón, un pequeño corte. Y ahí tomaban la salida, ahí lo vemos en los rótulos, tomaban la salida los corredores Máster 50 y 60, con Luis Gisbert, José Manuel Navarro, Manuel Quesada, Josep Talens y el Máster 60 Martin Rutherford. Ahí para adaptarse, como no, al kilometraje. Y aproximadamente irían a completar aproximadamente los 60 kilómetros. Ahí
en los rótulos. Ahí vemos el terceto, el pelotón prácticamente echándose encima. Ahí conduciendo ese dorsal 22 de Santiago Juan, el corredor del on-bike. Ahí, si no nos equivocamos, corredor de O'Neill. Ahí vemos un pequeño grupo ahí intercalado que se forma entre esta cabeza de carrera y pelotón, aquí buscando el barrio de la Santísima Trinidad, dirección San Isidro. Y como decíamos, la Copa Alicante Junior, ahí que va a tener otra cita, como decíamos, en Cocentaina. Y antes, a las 10 de la mañana, recordamos, va a haber dos pruebas. Una prueba para los cadetes que darán inicio a la jornada a las 10 de la mañana. Ahí aproximadamente los 40 kilómetros. Y al término de la manga de los cadetes, esa manga junior, recordamos, puntuable para la Copa Alicante. Ya tenemos composición del grupo de cabeza. Se forma un grupito, aumentando los metros sobre la cabeza de pelotón, ahí pasando justamente ahora por el barrio. Y como vemos, se reincorporan a la escapada. Hay dorsal 69 de Cayuela y ese dorsal 41 de Francisco Mulero, el corredor élite de la Hoya Lorca, del Club Ciclista Lorca. Ahí Cayuela pega ese arreón, consigue entrar a este grupo de cabeza, el pelotón cerquita nuestro. Hay unos apenas 15 segundos, tal vez. Aquí con el viento proveniente un poquito de la derecha. Ahí vemos media hora de carrera, 21 kilómetros 300, es decir, multiplicando esa cifra por 2, rondando los 40, ahí es nada, los 43 kilómetros por hora en esta primera vuelta. Ahí tenemos a José Pardo conduciendo, ahí a su rueda Sigur Neset. Ahí también con ese dorsal 77, Vicente Azorín. Ahí tenemos giro a la derecha. Ahora ya el viento un poquito más frontal. Y como decíamos, recorrido completamente llano. Circuito de rodadores. Pero al contrario de lo que pudiéramos pensar, hay edición tras edición. Vemos cómo la carrera se va rompiendo. Edición tras edición. No es un recorrido fácil a tenor del altímetro, prácticamente sin ninguna subida. Ahí tirando de este grupo Santiago Juan. Ahí de momento colaboración. Ahí de momento también hace acto de presencia Pedro José López, el rápido sprinter del Gandía Renault. Ahí vemos delante nuestro con el 69 el corredor del Keith Mobile, José Manuel Cayuela. Vemos cómo se amplían las ventajas sobre el pelotón, ya por encima de los 30 segundos. Ahí entrando a San Isidro de Albatera. Ahora ya saliendo de la población, adelantando un poquito la secuencia. Recordamos, estamos en esta segunda vuelta de este trofeo Virgen del Carmen. Primer grupo, cabeza de carrera. Ahí tenemos la composición. Vamos a hacer un pequeño repaso. Daniel Castelló del Clinic Comfort, Santiago Juan, José Manuel Díaz del Gandía, Francisco Mulero del Gandía también, Pedro José López, Juan José Moya, Cayuela, Azorín, José Pardo también del Gandía Renault, Luis de Besa, Alarcón, Sigur Neset y Rubén González. Esta era la composición. Aquí
con este recorrido excelentemente marcado por los hombres de Albatel y por la parte izquierda de la rotonda en esta subida a la zona del AVE, al paso del AVE, que prácticamente era de los poquitos repechos que teníamos hoy, aquí con vistas a San Isidro. Incluso ahí al fondo tenemos la localidad de Crevillente y vemos el pelotón cerquita, unos 35-40 segundos. Ahí paramos la moto, ahí con esta bonita imagen, ahí con la sierra de Crevillente ahí al fondo. Y el pelotón que encarama este pequeño repecho de unos 100 metros. Ahí nos parece ver a Pedro Francisco Serrano, el corredor del G-Sport. En efecto, ahí con Olaya, el corredor del Encacón, ahí coronando este pequeño repecho. Pero las diferencias con la cabeza, recordamos ahí Entendimiento, en ese grupito de 13 unidades. Así que difícil la labor aquí en el pelotón, de ahí de tener que acortar distancias con la cabeza de carrera. Vemos cómo se enfila. Recordamos, estamos a punto de entrar ya en el kilómetro 25 de carrera. Vamos a recordar un poquito el palmarés de lo que tenemos memorizado de este Trofeo Virgen del Carmen, y nos vamos al 2006 con esa victoria de Rafa Rodríguez en las filas del Tres Molinos Resort, por delante de Francisco José González del Garcamps Grechim, de la Universidad Politécnica, Álvaro Noguera, Sáez, Juan Carlos Escámez, Vicente Perales. Ahí también entraría Aranzazu en octava posición, Marcel Six noveno, y cerraba ese top 10 Francisco Pérez del Tres Molinos Resort, edición 2006, recordamos, para la categoría élite sub-23, con la victoria del corredor ilicitano Rafa Rodríguez. Ahí cuando vemos imágenes de la parte trasera del pelotón, aquí sonriente Juan Antonio Sánchez, el corredor del Club Ciclista Santa Eulalia, esa equipación amarilla roja. Y hemos dicho la parte de atrás, la parte de delante del pelotón. Ahí pasamos al 2007, recordamos victoria en el 2007 para Jordi Berenguer en las filas de la Universidad Politécnica de Valencia, por delante de Marcel Six. Ahí tercero sería Aníbal Borrajo del Café Max, Aranzazu cuarto, Gabriel Hernández en las filas del Super Freud quinto. Después tenemos Sellés, Álvaro García, José Belda, David Calatayud, y cerraba ese top 10 Vicente Perales. Esa es la edición del 2007, un viejo conocido por nosotros, Jordi Berenguer. Ahí continúan pegándose a reón los hombres del Encacón. Hay sabedores que no tenían ningún componente en la escapada. Ahí José Carlos Núñez, un vencedor de este Trofeo Virgen del Carmen. Ahí, si no recuerdo mal, me suena 2012. Ahí, como lo estamos detallando, vamos a recordar todas las ediciones del 2006, como decíamos, exceptuando ese año 2009 y 2010. Vemos el pelotón ocupándose margen derecho, ahí manteniendo esas diferencias con la cabeza de carrera. Y ahí pasamos al 2008, recordamos victoria del noveldense Juan Carlos Escámez, por delante de sus compañeros de equipo Ballesta y Casanova, Javier Puig cuarto, Francisco García quinto, Manuel Cañaveras, Stanislav, Francisco Javier Martínez, Francisco González y José Luis Ruiz, ahí con la victoria en ese año 2008 de Juan Carlos Escámez, que fue la última edición que se celebraba
para la categoría Élite Sub-23. Ahí vemos el rápido ritmo del pelotón, lo que posibilita mantener esas diferencias, bailando entre los 30 y los 40 segundos. Ahí Carlos Martín, un viejo conocido nuestro, recordamos, vencedor. Ahí tenemos el 40 kilómetros, casi coincidiendo con nuestro GPS. Ahí un poquito por encima de los 50 kilómetros por hora. Ahí es nada, ahí con Carlos Enrique Torres, Núñez. Un rápido ritmo que sirve para cortar un poquito las distancias con la cabeza. Nos tenemos allá al fondo unos 40 segundos. Ahí lo marcamos. Ahí tenemos a Juan Antonio Sánchez. Ahí Carlos Enrique Torres. Ahí el equipo del Encacón. Con Olaya, ahí nos dificulta solamente, recordamos que estamos en una prueba que solo contamos un dorsal, tampoco contamos con número de placa. Y ahí tenemos 2011, cuando se recupera este trofeo Virgen del Carmen para la categoría Máster, esa primera victoria de Diego Javier Muñoz, el nieto del Lobo, por delante de Inocencio Serra, Iván Treceo, Talavera, Noel Ruiz, Víctor Yuch, Ivantos, Vox, Miguel Ángel Soriano. Y cerraba ese top 10 Jesús Fort, el corredor del Almarcha Team. Eso en cuanto a la audición del 2011. Adelantamos a cámara rápida, nos vamos a cabeza de carrera. Ahí tenemos a Juan José Moya cerrando el grupo. Ahí tenemos también a Pedro José López con ese dorsal 43. Ahí todavía aguantando. Tenemos 3 hombres del Gandía. Del Wolf Bike tenemos 2 corredores, como son Sigur Neset y Luis de Besa. Ahí del Keith Mobile. Ahí tenemos a Cayuela y a Rubén González. Tenemos esta circunvalación de Callosa, Cox. Ahora vamos directos a completar esta segunda vuelta. Como vemos, ya hemos pasado ese kilómetro 33, recordamos de 89 aproximadamente. Y ya llevamos esos 46 minutos de carrera. Nos vamos a la edición 2012 y, como decíamos anteriormente, victoria de José Carlos Núñez por delante de José Manuel Díaz, su compañero de equipo. Ahí tendríamos a Daniel Girona, Pedro Luis Milán, Serrano, Francisco Martínez, Germán Mortés, Ramírez, Lluch, y cerraba ese top 10 Gabriel Hernández, ahí en las filas del Ciclos Faustín. Ahí, como vemos, también con un idéntico recorrido al de hoy, rondando los 43 kilómetros por hora. Por eso decíamos, estamos ante una prueba completamente llana. Ahí tenemos entrada a Cox de cabeza de carrera. Aquí estaríamos dentro del último kilómetro y ahí, como vemos, importantísimo Avito Ayar. Jornada calurosa, la humedad relativa aquí rondando el 35-40%. Así que ante aproximadamente esas 2 horas de carrera, importantísimo el avituallamiento líquido. Ahí de nuevo cerrando Juan José Moya. Y, como vemos, marcando el cuentavueltas, 3 vueltas para el final. Ahí en calles de Cox, que recordamos celebra estas fiestas patronales de Virgen del Carmen. Ahora nos salimos aquí de la vía principal, de nuevo buscando por las afueras de Granja de Rocamora, buscando esa dirección al barrio Santísima Trinidad. Ahí tenemos, nos situamos en carrera, ya una vez completada esta segunda vuelta. Ahí adelantamos secuencia, nos vamos
prácticamente a menos de medio kilómetro del barrio Santísima Trinidad. Paramos la moto y atención porque tenemos novedades por detrás, porque del pelotón, recordamos, merced a ese ritmo de los Encacón, ese rápido ritmo, saltan del pelotón. Como vemos, aquí vemos dos dúos. Nosotros nos vamos con el primero de ellos. Ahí se trata de José Carlos Núñez y de Antonio Vázquez. Son los dos corredores a la caza y captura de la cabeza de carrera. Ahí tal vez saltando en un momento, digamos que saltando en el momento justo, cuando las diferencias eran pocas, no llegaban a los 30 segundos. Ahí tenemos la cabeza de carrera allí al fondo. Y recordamos un poquito, recordamos en Copa Alicante. Recordamos que en Almoradí, el próximo 28 de julio, dentro a cargo del Club Ciclista Almoradí, ese 19 Trofeo, Feria y Fiestas de Almoradí, puntuable para la Copa Alicante. Recordamos ahora cuando estamos viendo al dúo, ahí entrando San Isidro, ya muy cerquita de la cabeza. Recordamos general de la Copa Alicante, comandada por Manuel Peñalver, el corredor de Torrevieja. Recordamos del equipo Castillo de Honda. Hay 12 puntos por delante de Álvaro Orengo, del Café 4. Ahí tercero es Xavier Cañellas, también del Castillo de Honda, con 82 puntos, empatado a puntos con Raúl Rico, el corredor de Castalla. Recordamos del equipo Jiménez Ganga Primoti. Quinto, Miquel Montoro, del STEC Meliá Alicante. Ahí sexto, Pere Tarazona, del Jiménez Ganga. Séptimo, David Lucas, del Golf Bike Metal Loop. Octavo, José Manuel Martínez. Noveno, Cristian García, ambos del STEC Meliá Alicante. Y cierra ese top 10 Iván Lara del offerbikes.es. Ahí tenemos momento de contacto de Núñez con la cabeza de carrera. Y ya sabemos que cuanto antes conectes, antes te recuperas. Ahí nos hace compañía el tren. Tenemos ese giro a la derecha. Y recordamos, Copa Alicante todavía con 3 pruebas por disputar: Cocentaina, Almoradí e Ibi. Ahí tenemos imagen en la cámara lenta de la cabeza de carrera. Ahí hemos hecho una parada técnica ahí justo en el paso superior del AVE. Y se forma, atención, un grupo perseguidor muy cerquita. Ahí aproximadamente en ese momento sobre los 25, entre 25 y 30 segundos. Ahí vemos a Juan Antonio Sánchez, Olaya. Ahora veremos la composición de este grupo. Y hombres del Wolf Bike, Metal Loop, el pelotón un poquito más lejos. Ya algo más de 50 segundos de la cabeza de carrera. Y atención porque estamos en un momento determinante. Ya hemos pasado, podríamos decir entre comillas, el ecuador de la prueba. Y como vemos, ha hecho mella en el pelotón, bastante mermado. Ahí nos quedarían aproximadamente poco más de 85 corredores en carrera. Ahí cuando vamos a ver imágenes de la cabeza de pelotón. Ahí cuando ahí el propio Carlos Martín. Ahí vemos Serra, Vox. Y como vemos, tomándose las cosas con calma, tal vez demasiado. Esto, como vemos en el contakilómetros,
en el velocímetro. Esto va a propiciar que los dos grupos de cabeza aumenten la diferencia con el pelotón. Ahí cuando vamos a recordar la edición del 2013, recordamos victoria del ilicitano José Manuel Díaz por delante de Germán Mortés, Pedro Luis Milán, Pedro Luis Castillo, José Carlos Núñez, Diego Climent, David Calabuch, Óscar Andrés, Coldo Gutiérrez y Miguel Ángel Plaza. Ahí recordamos que José Manuel Díaz ha sido el vencedor de las dos últimas ediciones. Una carrera que se le da muy bien al corredor ilicitano. Y recordando también un poquito lo que está siendo esta Copa Alicante. Recordamos una prueba también importantísima dentro del calendario alicantino, todo ello a pesar de la falta de calendario de élite sub-23, sobre todo porque, aunque parezca mentira y suene un poco extraño el decirlo, no hay ni una sola prueba élite sub-23 en la provincia de Alicante. Ahí es nada, la verdad que es una malísima noticia, teniendo en cuenta la amplia base con la que se cuenta actualmente en la provincia de Alicante. Ahí tenemos primer grupo perseguidor. Recordamos intercalado, rodando aproximadamente a unos 40 segundos de la cabeza, con José Alberto Olaya, Carlos Eloy Pierna, Raúl Serna. Ahí se nos descolgaba Pedro José López de la cabeza y era absorbido por este grupo. Juan Antonio Sánchez, Óscar Valera, Fernando Esteban, Lázaro Cánovas, Juan José Tamayo, Jorge Llorca, Miquel Alandete, Miguel Galletero, Juan Jiménez y Roberto Martínez. Era la composición de estas 14 unidades. Recordamos, se descolgaba Pedro José López, que ahí lo tenemos en imagen, de la cabeza de carrera. Ahí justo en estos momentos, la cabeza de carrera, unos 40-45 segundos por delante nuestro. Aquí cuando hemos pasado, estamos entrando aquí en el barrio de San José. Y recordamos la edición 2014 para cerrar este palmarés. Ahí con José Manuel Díaz, ahí en filas del Móvil Monforte. Segundo, Francisco Antonio Quesada, del Lubricantes Benacantil. Tercero, Camacho, del Móvil. Miguel Ángel Mínguez, José Pardo, José Alberto Olaya, Jesús Ford, Antonio Vázquez, propio Miguel Alandete. Y cerraba ese top 10 José Manuel López. Ahí, como vemos, nombres conocidísimos del panorama máster. Ahí cuando este grupo perseguidor está pasando por el barrio de San José. Ahí hemos pasado ya al kilómetro 48. Adelantamos bastante la secuencia. De ahí recordamos, se nos descolgaba Pedro José López. Ahí por lo tanto se quedaba del Gandía, se quedaba José Manuel Díaz y José Pardo. Ahí los hombres del Wolfbike, Metal Loop. Ahí también, ahí nos parece ver con el dorsal. Ahora lo miramos, ahí tenemos las diferencias, cómo ha aumentado el tiempo sobre el grupo perseguidor y ya cercano a los 3 minutos con el pelotón. Ahí tenemos a Núñez, José Manuel Díaz. Ahí entre los dos, ahí cuentan 3 ediciones de este 63 Trofeo Virgen del Carmen. Y la verdad que no nos hemos documentado más, porque recordamos que no estaría mal ahí poder recordar todos los vencedores de este prestigioso Trofeo Virgen del Carmen de Cox, ya con 63 ediciones, nada más y nada menos. Ahí tenemos a Núñez ya entrando en la penúltima vuelta. Ahí pasando la circunvalación de Callosa Autovía.
Ahí tenemos giro a la derecha. Ahí tirando José Pardo. Así que por lo tanto, ahí vemos cómo contamos colaboración. Y al cierre de esta tercera vuelta, y recordar esos 43.500 de media, lo cual no está nada mal. Rapidísimo el ritmo. Ahí tenemos, ahí cerrando ese dorsal 69 delante nuestro, Cayuela. Ahí preguntando Luis de Besa sobre si teníamos coche asistente. No contábamos con coche neutro. Y como decíamos, el calor importantísimo. Avito Ayar. Ahí cerrando ahora Pardo. Ahí detrás de él. Vamos a ver si podemos ver el dorsal 19 de Daniel Castelló del Clinic Comfort. Y ahí tenemos en el mapa, entrando en esta penúltima vuelta. Y vemos el escaso viento ahora proveniente de la derecha. Y atención, momento de la caída, esa filaor de Juan José Alarcón. Ahí sobre la rueda nos ha aparecido de Rubén González. Ahí vamos a verlo repetido. Y mala suerte para Juan José Alarcón. Ahí vemos tocando la rueda de Rubén González. Y ahí ese tiempo precioso perdido ahí con la cadena, que le hacía perder comba de la cabeza de carrera. Ahí al bueno de Juan José Alarcón. Ahí con problemas, problemas de chapa y pintura para Juan José Alarcón. Ahí ese enganchón, lo que hace también en la rueda trasera de Rubén González, pues casi le obligue a abrir el puente del freno. Ahí adelantamos secuencia ya a la salida de San Isidro. Y ahí se nos cantaba, ahí por emisora, se mantenía esa diferencia aproximadamente de ese minuto 40 sobre el primer grupo perseguidor. Y un poquito por encima de los 3 minutos sobre pelotón. Ahí tenemos cuando prácticamente nos acercamos al kilómetro 60 de carrera. 1 hora y 23 minutos. Ahí tenemos a Rubén González, ahí a punto de afrontar este pequeño rapecho aquí en el paso superior del AVE. Y como decíamos, hay problemas, algún radio roto. Y ahora nos quedamos aquí con estas imágenes a ras de suelo de la cabeza de carrera. Recordamos, ahí se nos descolgaba Pedro José López. Ahora imágenes a alta velocidad. Ahí con Núñez, el corredor del Nutri Fitness, Vicente Azorín. Aquí con este dorsal 60, Juan José Moya. Aquí con la ropa del Big Bikes, y aunque aparezca hidropresión. Ahí José Pardo.
con estas bonitas imágenes a ras de suelo. Ahí el propio Luis de Besa. Y recordamos, nos encontramos a vuelta y media del final. Ahí todo apuntaba que tal vez la escapada, ahí justamente donde nos encontramos, podía llegar a meta. Ahí, aunque todavía las diferencias podían ser salvables. Recordamos por ese primer grupo perseguidor. Ahí tenemos a Santiago Juan, esa equipación del On Bike. Ahí José Manuel Díaz, Núñez. Y pasando a recordarnos, cambiamos de categoría, nos vamos a la categoría Junior. Recordamos en Copa Alicante, vamos a recordar la montaña. Recordamos encabezada por Vicente Roch, por delante de Juan José García y de Javier Gil. En metas volantes, el liderato de momento en manos de Raúl Rico, por delante de Álvaro Murcia y Javier Gil. Y nosotros aquí paramos la moto, tiramos de zoom, alta velocidad. Ahí vemos a Landete, Pierna, el grupo perseguidor, que por aquí pasaba a 1 minuto 30 de la cabeza de carrera. Ya tenemos esta bonita imagen, el calor, cómo aprieta aquí en la Vega Baja. Aquí donde se suele dar ese viento por la tarde, también húmedo, hace ingerir mucho líquido. Ahí recordamos que las pruebas estas Elite Sub-23 que se celebraban a principios de los años 2000, en los años 90, se obligaba a avituallar constantemente a no perder líquido. Ahí vemos a Pedro José López, que se había descolgado de la cabeza, ahí a rueda de Tamayo. Ahí nos vamos al grupo perseguidor, aquí delante nuestro Valera, Óscar Valera. Ahí preguntando un poquito las diferencias, ahí se les cantaba 1 minuto 30. Aquí aproximadamente a 24 kilómetros de meta. Ahí tenemos kilómetro 65. Algo más de hora y media de carrera. Ahí Juan Antonio Sánchez. Ahí del Nutri Fitness. Ahí con Galletero. Ahí por delante de Galletero Juan Jiménez. Ahí tenemos a Carlos Eloy Pierna, un viejo conocido nuestro. Un rápido sprinter. Ahí Olaya. Ahí el propio Alandete, el ex campeón del mundo. Casi lo luce en sus manguitos. Ahí un poquito a broma. Ahí sabedores ahí de la amplia ventaja sobre pelotón. Cercana o incluso algo por encima de los 2 minutos. ¿Qué tenemos? Adelantamos secuencia, nos vamos de nuevo a la cabeza de carrera, Calles de Cox, a punto de entrar en la última vuelta.
como decíamos, estamos aquí en estos últimos 500 metros. Habría que afrontar esta rotonda. Este giro a izquierda-derecha, bastante cerrado. También hay que decir que los corredores llegan ya muy justitos a esta parte final de carrera. Y recordamos, en la parte final había que hacer un giro a la izquierda, justo ahora donde nos encontramos. Y aquí se les marca última vuelta. Esos últimos aproximadamente 17 kilómetros. Ahí como vemos repostando, importantísimo. Y ahí tenemos tan mala suerte para Juan José Moya, que no consigue repostar. 2 intentos fallidos. Ahí tenemos, último giro. En esos últimos 17 kilómetros, repetimos, completamente llanos. Aquí ya no está el grupo de cabeza para bromas. Ahí Merced pegando esos tirones. En cualquier momento esto se puede cortar, así que le vamos a prestar un poquito más de atención a esta última vuelta. Esta vuelta 5 de 5. Ahí tenemos, de momento, diferencias con el siguiente grupo perseguidor. 1 minuto 40 y aproximadamente algo ya por encima de los 3 minutos sobre el pelotón principal. Recordamos que aquí nos quedaban en carrera algo menos de 80 corredores. Ahí los hombres de Albatel haciendo una extraordinaria labor de seguridad, cubriendo todos esos puntos neurálgicos de la prueba. Hay una excelente labor reconocida por toda la caravana ciclista. Y recordamos, una lástima que desde tráfico no se pueda rectificar esa decisión de prohibir pruebas en carretera ahí todos los fines de semana. En la provincia de Alicante, una verdadera lástima. Esperemos que todo eso sea sustituido por las oportunas restricciones, que lógicamente pues las debe de haber, faltaría más. Y esperemos que el ciclismo poco a poco va levantando el vuelo, se va recuperando. Ya tenemos, atención, porque empiezan a producirse pequeños cortes, esas indecisiones, lo que está haciendo que el grupo se rompa. Y llevamos con el primero de los cortes, 4 corredores, con 2 hombres del Keith Mobile, como son Cayuela y Rubén González, ahí acompañados de Sigur Neset y José Pardo. Vamos, prácticamente el resto muy cerquita nuestro, aquí por el barrio de la Santísima Trinidad, que también nos acordamos como en sus fiestas también disputaban su prueba. Recordamos que en los años 80 y 90 no había pedanía que no celebrara su tradicional prueba ciclista, entre ellas este barrio de la Santísima Trinidad. Ahí cerrando Sigur Neset. Ahí vemos un pequeño impasse. Esto tal vez lo puede aprovechar el grupo trasero para echarse encima. Aquí un pequeño viento de cara. Echamos nuestra cámara hacia atrás. Vemos el grupo ahí manteniendo las distancias. Ahí vemos dudas en este grupo cabecero, lo que van a aprovechar el resto de escapados para echarse encima de Sigur Neset, José Pardo y los hombres del Keith Mobile.
Así que vuelta a empezar. Ahí de nuevo José Pardo. Ahí llevándose a Sigur Neset y a Rubén González. Ahí por detrás Núñez, José Manuel Díaz. Bueno, nosotros aprovechamos para irnos por delante, tirar de zoom, lógicamente. Ahí gracias a nuestro piloto José Antonio Cuadrado. Aquí grabando estas excelentes imágenes. Y tal vez pedimos un poquito de disculpas por esos meneos en la imagen. Pero ya saben que pueden contar con esta resolución de alta definición. Y como no, pues verlo a través del canal YouTube en cualquier sistema, como siempre hemos dicho, de Smart TV. Ahí tenemos el hombre del Nutri Fitness con José Manuel Díaz. Ahí se trataría de Vicente Azorín. Ahí pidiendo colaboración. Se forma un pequeño corte. 5 unidades. Ahí con José Manuel Díaz, el propio Vicente Azorín, Francisco Mulero. Ahí vemos a ver si nos coincide la escapada con los rótulos, porque aquí tenemos tirando ahora a Vicente Azorín. En efecto, ahora creo que a ver si lo tenemos corregido. Ahí Francisco Mulero, José Manuel Díaz. Ahí tal vez en los rótulos nos faltaría, porque me parece que contamos ahí con Luis de Besa. Dorsal 108. Vemos el grupo. Ahí manteniendo esos 50 metros los hombres del Keith Mobile. Aquí de nuevo Vicente Azorín, José Manuel Díaz. Ahí nos parece Luis de Besa. Así que emocionante este corte, una auténtica persecución. Ahí mano a mano entre los dos grupos. Y ya decíamos que aquí había que estar muy atento en esta parte final de carrera, que a la mínima, al mínimo pequeño corte, prácticamente casi imposible remontar. Ahí de nuevo Vicente Azorín, José Manuel Díaz. Ahí Mulero, Antonio Vázquez. Ahí vemos por atrás, ahí nos parece ver también a Núñez. Ya entrando en San Isidro, vemos ahí un pequeño hueco. Ahí vamos a ver si no nos equivocamos en los rótulos. En efecto, no es José Pardo. Ahí se trata de Luis de Besa. Ahí en calles de San Isidro de Albatera, el quinteto, ahora cerrado por Mulero. Ahí tenemos incontestable Vicente Azorín, que es el que más está entrando a colaborar. Ahí tenemos por delante Luis de Besa, José Manuel Díaz, Mulero, Azorín y Vázquez. Grupo perseguidor: Núñez, Castelló, Juan, Moya, Cayuela, Neset y González. Ahí lo que desconocemos si se había descolgado José Pardo del grupo. Creo que tenemos a José Pardo por detrás, que es el que nos faltaría en los rótulos, el corredor del Gandía.
Ahí vemos esos 100 metros, los dos grupos. Ahí vemos 1, 2, 3, 4. Ahí nos ha parecido ver 7 unidades. Las del grupo perseguidor. Aquí con el aire, con el viento de frente. Ahí vemos tal vez un desfase de unos pocos segundos. Ahí en el velocímetro. Sí que estamos cerquita ya del kilómetro 78 de carrera. 1 hora 50 minutos de carrera. Ahí continuamos, ahí viendo el quinteto. Así que de momento entendimiento entre Díaz, Mulero, Azorín, Devesa, Vázquez. Y tenemos el primero de los grupos perseguidores. Así que ralentizamos la moto, nos vamos al grupo perseguidor. Y ahí tenemos a Núñez, Daniel Castelló, Santiago Juan, Moya, Cayuela, Neset. Y ahí se nos caía José Pardo e iría detrás nuestro. Ahí de momento no lo tenemos en imágenes, por lo tanto estas 7 unidades. Aquí como vemos ahora mismo Núñez, el corredor de Lombike, Santiago Juan. Ahí todavía manteniendo esos 20 segundos, 25 segundos con la cabeza. Y atención, estamos a escasa media vuelta del final. Y tal vez ya con opciones el quinteto de cabeza. Vemos a Sigur Neset, tiramos de zoom, vemos la cabeza ahí al fondo. Muy cerquita, el zoom engaña. Las diferencias por encima de los 20 segundos. Ahí tenemos cerrando ahí Cayuela. Ahí su compañero de equipo, Rubén González, Núñez, el corredor de Lombike, Santiago Juan. Y de momento volvemos a tirar de zoom. Ahí vemos el quinteto allí al fondo. El viento ahora completamente de cara, a la espera de ese giro a la derecha. Ahí pasaríamos a tenerlo a favor. Así que entramos en los kilómetros finales. Nos vamos a cámara rápida. Nos vamos buscando la rueda del quinteto de cabeza. Ahí llegamos. Ahí de momento lógicamente entendimiento. Todavía falta un poquito para meta. Ahí recordamos, había que totalizar aproximadamente esos 89 kilómetros. Ahí aproximadamente a unos 7 kilómetros y medio de meta. Ahí tenemos a Devesa, Mulero, Azorín, José Manuel Díaz. Ahí tiramos el zoom para atrás, ya por encima de los 30 segundos con el grupo perseguidor. Ahí vemos los metros cómo pasan rápidamente. Ahí nunca bajamos de los 40 kilómetros por hora. Aquí como vemos los metros que pasan muy rápidamente. Ya llevamos 1 hora 55 minutos de carrera. Y ahí volvemos a repasar la situación de carrera. Díaz, Mulero, Azorín, Devesa, Vázquez.
Y por detrás, los Núñez, Cayuela, Rubén González, Santiago Juan y Juan José Moya. Y por ahí se nos quedaba en terreno de nadie, tal vez un poquito más atrás, José Pardo. Y recordamos que aproximadamente a 1 minuto 40, entre 1 minuto 40 y 1 minuto 50 rodaba ese grupo con los Tamayo, Olaya, Roberto Martínez, Serna, Landete, los Juan Jiménez, Lázaro Cánovas, Juan Antonio Sánchez, Jorge Llorca y Fernando Esteban. Ese grupo aproximadamente a 1.50 de la cabeza de carrera. Y atención, nosotros, lógicamente, pues con una moto no se puede hacer mucha cobertura. Nos vamos a la zona de meta y vamos a disputar, porque esto huele a que se van a disputar la carrera, estos 5 corredores. Recordamos, se van a jugar la carrera Azorín, Díaz, Devesa, Vázquez y Mulero. Ahí llegamos a una abarrotada meta aquí en Cox. Ahí paramos la moto y vamos a ver esa última curva. Atención, ya tenemos sprint a 3 entre Devesa, Díaz y Azorín por ese orden. Victoria para el corredor del Ball Bike Metal Loop, el conjunto de Sachs. Ahí tenemos por su izquierda José Manuel Díaz y Vicente Azorín. Así que José Manuel Díaz ocupaba esa segunda posición. Recordamos, era el último vencedor en las 2 últimas ediciones. Lo vemos repetido. Ese sprint con Devesa, José Manuel Díaz, Azorín. Ahí al fondo otros 3 corredores como son Vázquez, Mulero. Y ya un poquito más atrás Pardo. Ahí tenemos el terceto con Devesa, Díaz y Azorín. Lo volvemos a ver una vez más repetido. Ahí llegan 2 hombres ahí al fondo como son Vázquez y Mulero. Ahí tenemos a Antonio Vázquez y Mulero. Ahí entraría en solitario José Pardo, con unos pequeños metros sobre Cayuela, Núñez, Rubén González, Santiago Juan, Juan José Moya, Sigur Neset y Daniel Castelló. Esos serían los 12 primeros. Y ahí encabezaba Castelló. Ahí llegaría Tamayo con Olaya. Ahí un poquito más atrás Roberto Martínez, Raúl Serna. Ahí nos parece a Landete, que va a ser tercero del grupo. En efecto, ahí tenemos a Landete y el corredor del Nutri Fitness, Juan Jiménez, que llegaban aproximadamente a 2 minutos 16. Aquí nos llegarían 4 corredores. Aquí nos entraría Lázaro Cánovas, Juan Antonio Sánchez y Jorge Llorca. Ahí un poquito más atrás Fernando Esteban. Y ya encabezando, prácticamente podemos decir, las primeras unidades del pelotón, que prácticamente se echaba encima del segundo de los grupos. Ahí entraría Pedro José López, Miguel Galletero, Carlos Pierna. Por ese orden, ahí lo tenemos a Pedro José López, Galletero, Pierna. Aquí tenemos a Óscar Valera, el corredor del Keith Mobile. Ahí entrando por la parte izquierda. Ahí entraba Antonio López, el corredor del Biciclub Faura. Entra ahora. Y encabezaba el pelotón Corrales, José Carlos Corrales, Carlos Martín, Moisés Gallego, Jonathan Mateo. Así conseguirían finalizar 75 corredores. Así que cierre de estas
63 edición del Trofeo Virgen del Carmen de Cox para el corredor del World Bike Metal Loop, Luis de Besa. Así que una alegría ver de nuevo en el panorama los corredores Elite Sub-23, los Master 30, competir en igualdad de condiciones, prácticamente un nivel muy similar. Y nosotros nos despedimos, que hayan disfrutado esta hora de vídeo de YouTube de este 63 Trofeo Virgen del Carmen de Cox. Hasta una próxima cita a través del canal YouTube. Hasta la próxima.